voy a compartir esta porción en obediencia al Señor. Y no sé por qué el Señor me puso de este mismo capítulo. Quería compartir algo y a último momento sentí en mi corazón que el Señor quería otra cosa. Y le voy a dar el tema para que usted pueda digerir lo que vamos a leer y también lo que vamos a oír. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Amén. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. 9:25 dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. No sé cuántos podemos decir eso de nuestra vida. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche por la bondad que nos concedes de podernos congregar. Te pedimos que nos des el entendimiento para poder recibir tu palabra, tu revelación a nuestra vida. Señor, gracias porque tú tienes medios para poder derribar todos los prejuicios que hay en nosotros y que se dan en nuestro caminar contigo, y que tú tienes grandes propósitos para nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros conectados, y bendice a todos nuestros hermanos que están fuera del país. Bendice la vida de Carlos Antonio Quintanilla, su esposa, su bebé. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, cúbrelos, sácalos adelante, Señor. Gracias, te damos por este privilegio hermoso que tenemos de recibir de ti. En el nombre de Jesús oramos para que ninguna de tus palabras caiga a tierra, sino en nuestras vidas. Amén, Señor. Y amén. ¿Puede sentarse, hermano? El versículo número 1 del capítulo 9, dice así, el versículo número 1. Ya lo tiene, ¿verdad? Sí, estoy esperando que no haya movimiento para que no haya distracciones. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Fíjese que yo quisiera únicamente presentarme en esta hora y decirle al que necesita lavarse en el estanque: venga. Quisiera, pero no es así. No es el momento, no es ese momento bíblico tampoco, donde se le puede decir a un leproso: vaya a Israel y el profeta orará por usted, y el profeta lo va a sanar. Y llegaba a Israel, sabe que estoy hablando de Naamán. Llega a Israel y acontece todo lo que usted sabe. Yo quisiera hacerlo de esa manera tan fácil porque me es difícil trasladarle
lo que yo pude sentir en mi corazón. Y le he pedido al Señor, Señor, no es gran cosa lo que voy a hablar, es algo tan sencillo como escupir al suelo, como escupir en la tierra, hacer una masa, hacer lodo, untarlo en la cara, específicamente en los ojos del ciego, y decirle, ve y lávate. No, ¿verdad que no hemos leído de que el Señor le dice, si tú vas y te lavas, vas a regresar viendo? Ahora, piense en usted. ¿Usted se iría a lavar los ojos o la cara al estanque cuando ha nacido así? Lo otro es, ¿habrá necesidad de que el Señor le unte su carita de lodo para que usted pueda ir al estanque? Porque, ¿por qué se podía lavar al estanque? ¿Porque está sucio? ¿O porque el Señor lo manda? Y el Señor lo tiene que ensuciar para que vaya por lo menos, para que se limpie. Fíjese que lo que logro comprender de parte del Señor, en pocas palabras le he dado explicación lo difícil que es para mí darme a entender, lo difícil que es que usted entienda lo que yo entiendo, o que usted entienda lo que yo entendí. Me es tan difícil decirle que es tan fácil recibir la bendición del Señor, pero puede ser tan difícil para usted como lo ha sido muchas veces tan difícil para mí, porque no se necesita ser un teólogo para poder entender las verdades. Las verdades se entienden solamente cuando el Señor las revela. Amén. Porque hablamos, y todo lo que estoy hablando tiene que ver siempre con lo mismo. Hablamos de un maestro de Israel al cual el Señor le dijo, y tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Sí lo sabía, no lo entendía. Y lo manifiesta porque dice que ¿acaso puedo yo regresar por segunda vez al vientre de mi madre y salir, o sea, nacer de nuevo? No le podía comprender un hombre tan letrado como Nicodemo. Y así como hombres tan preparados como estos fariseos que no querían reconocer a Cristo y se atrevieron a decirle que era pecador. Pero ¿cuántos a nosotros con sarcasmo o de una forma directa nos dañan, nos ofenden porque somos creyentes y porque éramos ciegos y ahora vemos? Y que no hicimos absolutamente nada para poder ver. Y tienen que buscar la manera de dañarnos como lo hicieron con este hombre. Y lucharon por querer demostrar y no pudieron, porque no se puede demostrar lo contrario a la verdad. Cuando usted ha creído en la verdad no hay nada, no debe de haber nada que lo derrote, no debe de haber nada que lo humille. Le estoy diciendo esto porque eso es el sentir o el sentido de las palabras de este hombre. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, oiga, si es pecador, no lo sé. Si es Dios, no lo sé. Si es mago, no lo sé. Si es brujo, no lo sé. Si es adivino, no lo sé. Si es médico, no lo sé. Porque ¿qué cosas no pueden hablar de los siervos de Dios que están representados en la tierra y la saliva? Ahí están representados los siervos y las siervas del Señor. Son tierra y saliva. Medios viles para la gente, para los que no conocen al Señor,
instrumentos débiles, pero qué grandes beneficios pueden recibir aquellos que son enviados por los enviados al enviado. No es trabalengua, estoy hablando con sentido. ¿O acaso no era enviado a donde un enviado Naamán? Y el enviado lo envió a que se lavara. Y él no quería. ¿Y cómo regresó después de haberse lavado? Por eso le decía yo quisiera solamente hacer un llamado. Y aún ni siquiera hacer el llamado, sino comenzar a orar. Y el entendido entiende. Valga la redundancia. El entendido entiende. Hay un momento en el cual nosotros no tenemos que ser tomados de la mano, sino sencillamente dirigirnos hacia donde tenemos que llegar, hacia donde debemos de estar. Y cuando hay esa gran oposición, como el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: oiga, da gloria a Dios, ¿cómo es eso de que un hombre pecador a vos te hizo ver? O a ti te hizo ver. Dale gloria a Dios. ¿Por qué tienes que darle gloria a ese hombre si él es pecador? Imagínense qué tremendo. ¿Y a cuántos de nosotros nos han dicho de esa manera? ¿Cuántos no creen en que un poco de tierra con saliva puede abrir ojos? ¿De cuántos siervos, siervas nos han dicho que son sinvergüenzas, que son hipócritas, que son farsantes, que son comerciantes o mercaderes, engañadores, etcétera, etcétera, etcétera? Que sean comerciantes, que sean lo que sean, no lo sé. Lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Esa debería ser nuestra respuesta y nuestra convicción más que una respuesta. Amén. Entonces, estábamos en el versículo 24, da gloria a Dios. Nosotros sabemos, miren lo que se atrevieron estos hombres. Nosotros sabemos, o acaso no dice así la gente de los siervos de Dios. Nosotros somos engañadores, nosotros lo sabemos. Oiga, le quiero preguntar, ¿decían una verdad los fariseos en cuanto al Señor? No, no decían una verdad. Ellos dijeron: nosotros sabemos que ese hombre es pecador, nosotros lo sabemos. ¿Dónde lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Si cada vez que ellos trataban la manera de querer hacer algo, tentándolo, siempre eran descubiertos y salían humillados. Porque jamás las tinieblas podrá contra la luz. Prueba de ello es que el Señor le dio luz al que estaba toda una vida en tinieblas. Que el Señor te pueda dar luz, tú que estás en tiniebla en toda tu vida. Él había dicho en capítulo anterior: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí. Ahora, quiero decirle algo. Aquí le voy a compartir, le estoy compartiendo de alguien que no había buscado al Señor. Y que el Señor quería enseñar una gran verdad. Porque en cuantos de nosotros tenemos prejuicios que tienen que ser derribados por el Señor, que tienen que ser derribados por la verdad, que tienen que ser derribados por la Escritura, que tienen que ser derribados por la predicación o por la enseñanza de la palabra, o que tienen que ser derribados por el testimonio, como el de este hombre. Si es pecador no lo sé, lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Testimonio, ¿cuántos testimonios de eso pueden derribar? En este versículo número 1 hay grandes verdades. Y se me pone difícil, como decía al principio, porque no quiero estar repitiendo enseñanzas que ya he compartido sobre esto y que usted ya sabe. Lo que quiero dejarle ir es ese rema que usted necesita para hoy.
Eso es lo que necesito yo como el siervo que le toque este día la palabra. A mí no me importan los abrazos, no me importan las multitudes, no me importan la fama, no me importa nada. A mí lo que me importa es que usted esta noche recibe ese rema y pueda lavarse en el estanque. Porque no de todas las cosas usted y yo somos culpables. Y eso lo inicia el capítulo. Lo que hemos leído en el versículo número 1. Porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos culpables? ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestros padres son culpables o responsables de? Puede ser cierto, como no puede ser cierto. Y no necesariamente tiene que ser con un origen de esa naturaleza por el cual yo soy ciego. En este caso el ciego, póngale lo que usted quiera. Leproso, manco, cojo, sordo, mudo, tuerto, con dolor como Javes, triste, angustiado, desesperado, solo por el hecho de que vive una soledad, un estado depresivo terrible, que usted dice, hasta puede llegar a blasfemar. Amén. Fíjese que inicié en esto fue lo que me llevó a mí a querer abrir este capítulo y buscar esa porción, porque pensé en las palabras de los fariseos. ¿Por qué? Bueno, solo Dios sabe por qué, hermano. Yo no puedo decir, ay, hermano, es que yo me puedo de memoria el capítulo número 9 y medité en el versículo. No, le mentiría. El Señor trajo a mi mente, a mi corazón, las palabras de los fariseos, que eso me llevaron a mí a querer saber qué pasó ahí. Y de eso el Señor lo ocupó para llevarme a lo otro, que es lo que le estoy compartiendo. Y que no he comenzado de una forma muy específica. Pero note algo. Ellos le dijeron, da gloria a Dios. Eso está en el versículo número 25, ¿verdad? En el 24. Al final dice, da gloria a Dios. Oiga, da gloria a Dios. Este puede tener dos significados. Y yo me estaba deleitando en esto tan agradable, tan rico, porque estaba aprendiendo. Mas sin embargo, el propósito del Señor era otro. Puede ser una forma de juramento. Quizá los fariseos estaban diciendo, ahora di la verdad. Imagínense, ahora di la verdad. Estos fariseos querían que este hombre confesara de una forma de donde, no sé, que confesara lo contrario a lo que decía. Qué tremendo es la religión, qué tremenda es la humanidad, qué tremendo es el ateo, qué tremendo es el hombre que no teme a Dios, qué tremendo el no creyente, porque ellos se mantuvieron esto. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. También puede significar que los fariseos demandaban que se diese la gloria a Dios por este milagro, y no solo se debía dar crédito alguno a ese Jesús. ¿Por qué? Porque ellos consideraban de que ese hombre era pecador. Ahora, los judíos no creían en él, y estoy tocando esto porque esto se da en nuestra vida, hermano. Nos enfrentamos a esta verdad. Dios hace algo en nosotros, Dios hace un milagro en nosotros, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda, Dios nos saca adelante, Dios nos honra, Dios nos levanta nuestra cabeza, y siempre habrá oposición, queriendo demostrar que no es así. Y no les afecta nada a ellos. A los fariseos no les afectaba en nada.
Al contrario, había llegado uno que estaba haciendo el trabajo de ellos. Y qué tremendo, porque es día de reposo. No solamente que no debes de sanar a nadie, ni debe nadie de sanarse. Es día de reposo. ¿Que acaso es trabajo de agarrar un poco de tierra, echarle saliva y hacerlo? ¿Acaso ese es trabajo? Para ellos sí. ¿Y usted comprende lo que significa eso? Para ellos sí. Amén. En el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Y qué importancia tenía esto? ¿Por qué sufrían por calentura ajena? ¿En qué les afectaba a ellos? ¿A quién le afecta que aquí descienda la gloria de Dios o no descienda? ¿A quién le afecta que aquí hayan sanidades de parte del Señor? ¿A quién le afecta de que aquí se den milagros? ¿A quién le afecta de que el Señor a usted le conceda un deseo de su corazón? ¿A quién le afecta? Al diablo. Para que a los demás no les resplandezca la luz de Cristo. No es por usted, es por los demás. Ellos decían, ese hombre es pecador. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense que no le creían. Óigame, ¿y qué les importaba a ellos? Sí, podemos llegar al trasfondo de las cosas y sí, perdían mucho en su negocio, perdían mucho en las ventas de animales fuera del templo, perdían mucho en que la gente ya no iba a creer en ellos, les afectaba que ellos ya no regresaran a donde ellos querían que llegaran, y donde más les importaban eran las ofrendas. Entonces sí hay un trasfondo, ¿verdad? Pero no es el momento de tocar eso. El 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Imagínense qué tremendo. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Cómo es cambiado? ¿Cómo es de diferente? Ahora yo no lo sé. La madre pues dice, yo sé que lo parí y yo sé que nació ciego. Pero ¿cómo ahora es diferente? No lo sé. Porque nadie puede entender la obra de Dios en el corazón de los hombres, así como nadie puede saber y entender el crecimiento de los huesos en el vientre de la mujer. Así como nadie sabe de dónde viene el viento y para dónde va. Le he dicho pura Biblia. Eclesiastés, Juan 3. Nadie puede, nuestra propia familia no puede decir por qué nosotros somos diferentes. Nuestra familia no puede decir por qué hoy nosotros venimos y parecemos cucaracha de iglesia. Nuestra familia no pueden entender si no nos dan pisto a qué venimos. ¿O no es la verdad? ¿O no nos decían o nos dicen a los jóvenes que acaso te dan pisto ahí para que solo ahí pases? Entonces, en el 21, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Saben qué deberían de hacer? Edad tiene
ya tiene bigote, ya tiene DUI. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Pero ahí había un conocimiento de ellos. Y en el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado, fuera excomulgado de la sinagoga. A ellos les preocupaba seguir yendo a la sinagoga porque seguían ciegos. Pero al ciego que hoy veía, ya no le importaba que lo excomulgaran, al contrario, se cansó de los interrogatorios. Y les tuvo que decir, bueno, ¿y que ustedes quieren ser como él? ¿Discípulos de él? Amén. Ahora, estamos en el 23, ¿verdad? Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Amén. Entonces vemos que los fariseos, frustrados por el testimonio del hombre mismo, ellos esperaban echar dudas sobre el hecho, preguntando a sus padres, quienes, dándose cuenta de la trampa que les habían puesto, hábilmente ellos escapan de esa trampa. Hablo de los padres, dando testimonio de que era su hijo y de que había nacido ciego, dejándolo a él como testigo competente a hablar de la curación. Solo aquellos que hemos recibido la gracia, el favor del Señor, somos los únicos que podemos dar testimonio. Somos los únicos que podemos dar testimonio. ¿Cómo demostrarlo? Bueno, yo era ciego y veo. Y espiritualícelo, porque nosotros no nacimos ciegos en el sentido físico, pero sí nacimos ciegos en el sentido espiritual. Porque es triste y es doloroso ver las personas que no conocen al Señor, cómo se conducen sobre esta tierra. Da tristeza y dolor. Amén. Y ahí vemos que de alguna manera en sí mintieron los padres por miedo a los fariseos de que los expulsaran de la sinagoga. Pero vayamos hoy, quiero terminar con esto porque quiero tener unos minutos antes. Ya el ciego había escuchado las mismas preguntas muchas veces. Y lo interesante de esto es que él no sabía cómo ni por qué Jesús lo sanó. Mire qué tremendo esto. Él no sabía cómo ni por qué. Él no podía explicar, él solo podía decir, él hizo tierra, saliva, y de ello hizo lodo, me untó. Pues sí, pero muchos lo podían hacer y lo que hacían era dar una gran infección en la vista de alguien. La saliva no era nuestra saliva. La tierra representa al hombre, pero no a todos los hombres. Representa a los Siloé. A los Siloé con el Espíritu de Dios, con esa parte de su divinidad. Como cuando le dijo a Moisés el Señor, que era el enviado a Israel, te pondré 70 ayudas que lleven del Espíritu que hay en ti. O sea, de lo que yo he puesto en ti, de ellos se le va a repartir a los 70, para que todos tengan tu sentir. Por eso es una locura tener ayudas que no tengan el sentir de uno. Son errores que muchas veces hemos cometido y hemos pagado altos precios por poner ministros que no tienen nuestro espíritu. Y hemos recibido golpes fuertes como ministerio.
por esa insensatez cometida por su servidor, porque aquí es mi culpa. Pero no se ha vuelto a repetir y espero que nunca se repita. Pero note que ahí estamos viendo que el Señor está haciendo algo tan sencillo, hermano, y Él no podía explicar eso, como nosotros no podemos explicar lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo no puedo explicar cómo el Señor me fue y me sigue cambiando, no puedo explicar eso. A mí me preguntan, mire, ¿cómo es eso? No lo sé. No se lo puedo explicar. Y el Señor lo dijo muy claramente en los dos ejemplos que le puse. A Nicodemo le dijo, tú no sabes de dónde viene el viento, ni para dónde va, ni lo ves. Ah, pero lo sientes. Y ves sus efectos. Amén. Deduzcamos que estaba ciego porque algo malo hizo él, o porque algo malo hicieron sus padres. Deducir eso es pensar como los discípulos cuando le preguntan al Señor, cuando se encuentran, cuando ven al ciego y le preguntan al Señor, le preguntan a su maestro, le preguntan a aquel que todo lo sabe, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire qué pregunta más interesante, que ya le hemos tratado en varias ocasiones. Esta fue una de las causas por las cuales los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, estaban equivocados. No entendían, no comprendieron de que aparte de que nosotros podemos pecar, así como también nuestros padres pueden pecar, hay situaciones y circunstancias en nuestra vida que no hemos pecado nosotros ni tampoco nuestros padres. Amén. Que era el caso de este ciego. Mas sin embargo no queda fuera de que era posible de que antes de nacer hayamos pecado. En una forma humana y en una forma espiritual. Una forma espiritual antes de ser engendrado, esto es preexistencia, pero también una forma humana, así como Jacob y Esaú se aplastaban el uno del otro, ya estaban pecando porque querían matarse en el vientre de su madre, cuando ni siquiera habían salido del vientre. ¿En qué me estoy tratando yo de enfocarlo, de llevarlo y concentrarlo en esto? De que mire, hermano, hay cosas en su vida que usted no tiene la culpa, pero el Señor lo quiere enviar al Siloé a que se lave. ¿Y qué pasa cuando uno se lava? Se quita la suciedad. Ve y quítate el lodo, ya no como representando al enviado. Ve y quítate el lodo. Ve y quítate lo sucio. No eres culpable tú de eso. Usted no es culpable de seguro de lo que usted está pasando. Pero el Señor lo quiere liberar. No es culpa de sus padres tampoco lo que usted pueda estar viviendo. Pero el Señor lo quiere liberar o sanar. Porque cuántas cosas que pasan en nuestra vida nos consideramos muchas veces responsables y tenemos una culpabilidad tan espantosa que no podemos, como el ciego Bartimeo junto al camino, que no podemos quitarnos esa capa de miseria, esa capa de dolor, de tristeza, porque hay una culpabilidad en nosotros. Nos consideramos, nos sentimos culpables. No, enfoquémonos en esta vez de que eso hay un propósito. Y este propósito es de Dios. Él quiere glorificarse a través de eso. ¿Qué es lo que estaba pasando con este hombre? Ahora, note que ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?
Fue exactamente lo que hizo Elifaz tematita, Bildad subita y Sofar naamatita. Fue prácticamente, ¿por qué? Porque había una creencia en la retribución compensativa. Y esto normalmente todo en el Antiguo Testamento y hoy en nuestros tiempos se da por la ignorancia y por las costumbres o las tradiciones que se nos han transmitido de dichos, etcétera, 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 en nuestra vida. Como cuando estábamos pequeños y nos cortábamos el pie, la gente nos decía, échale gas, querosén, échale gas, imagínese, y uno venía y se echaba gas porque el abuelo le dijo al otro abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo de Noé, que se echara gas. Y no sabemos cómo es que no perdimos el pie. Hoy sí lo sabemos, ¿verdad? Hoy que hemos recibido la luz de su luz, hoy sí decimos, Señor, tú me preservaste la pata, decimos. Es que somos ovejas. Tú me preservaste el pie, Señor. Señor, no perdí la vista. Señor, no me ahogué. Señor, no me cayó ninguna bala. Ahora lo sabemos que tú no lo permitiste. Ahora, hasta ahora nosotros lo podemos decir. Entonces, había una creencia en la retribución compensativa. Haz bien y te irá bien. De la conexión de otros resultados. O de la conexión obras-resultados. Y hasta el día de hoy algunas lo conocemos como causa y efecto. Esa ley, causa y efecto. No, es que te dio catarro porque de seguro otro que andaba allí te besó. Amén. Y es, en cierto modo es una verdad, la causa y efecto es una verdad, pero no siempre. Hay cosas que Dios las permite únicamente porque Él se quiere glorificar. Él quiere que usted sea un testimonio. De la esfera del acto forjador del destino. Mucho hemos hablado de esto y es una verdad. Si usted no estudia, tenga la seguridad que le va a costar la vida. Pero eso no significa que porque usted no estudie, usted va a vivir una vida de miseria. Y si al Señor le place, bendecirlo. ¿Y a cuántos de los que hoy estamos aquí nadie daba ni 5 y todos decían, tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a tener nada? Y somos los que vienen hoy a refugiarse sobre nuestra sombra. Ah, es que dice el Señor, es que lo hice para que seas para mi gloria. Para cuando te pregunten, ¿pero cómo? ¿Tú? Sí, yo. ¿Y cómo fue? El Señor. Por eso hay muchos que no creen cómo usted puede ser bendecido. Por eso no nos pueden ver bien porque dicen que estamos robando, que le estamos quitando el dinero a la gente. No saben de que Dios es un Dios que bendice porque a Él le place bendecir. A Él le place contratarlo a uno 5 minutos para las 6 antes de que termine el día y pagarle igual como que comenzó hace 30 años. Usted no tiene culpa de que su palo de limón le dé más que el vecino. Mire, tonteras, pero no son tonteras, son verdades. Y que le echa bastante agua. No, el rocío en la mañana. No, no puede ser. Le da bastante sol. No, pues ese árbol que está ahí tapa un poco el palito. ¿Y cómo es que le da tanto? Es que el Señor se complace en bendecirme con bastantes limones. Mire, para mi gloria. Sí, pero su árbol tiene parásitos y siempre da bastante. No lo entiendo, fíjese. Hermanos, son verdades. Como el hecho de que sus zapatos le duren 2 años y a otros les duren 3 meses. Pero si caminamos lo mismo, ¿sí? A mí no se me hincha ni se me desgasta. Eso dijeron los israelitas. ¿Está comprendiendo?
No, no es porque usted se equivocó, usted pecó, no es que sus padres, que mis padres realmente, que mis padres, es que mi papá, mi mamá. No, hijo, no, hija, es porque yo me quiero glorificar en ti. Dale un aplauso al Señor, hermano. Cuando las secuelas buenas o malas de la felicidad o de gracia, del bienestar y de la enfermedad, de las catástrofes, etcétera, pueden deducirse la conducta buena o mala de una persona. Es lo que normalmente se da. Este está en desgracia porque seguro fue así, asá. Y no todo es así. Porque yo le puedo decir que yo he recibido más de lo que yo merecía. Y también he sido menos castigado de lo que yo me merecía. Hay una ley de clemencia. Hay una gracia sobre gracia. Y Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó, porque muchos de nosotros ya deberíamos de estar muertos por nuestra vida pecaminosa. Pero sobreabundó la gracia en nosotros. Eso es para mi gloria, dice el Señor. Estando a la lógica de esta concepción, como a alguien, como en el caso de Job, le asaltan la desgracia y la enfermedad con inusitada violencia. Hay que pensar igualmente como pensaron los amigos de Job. Insistían en que Job había pecado y le decían: no, si nosotros conocemos la ley, esto no le viene a nadie por gusto. Y mire, ¿cuántos de nosotros podemos ser señalados como responsables y culpables de las situaciones que estamos viviendo? Este muchacho nació ciego. ¿Y cuántos se querían averiguar si él había pecado o sus padres? ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos culpables de lo que nuestros hijos son o cómo salieron? Y si el Señor nos revela: no, es que es así, para mi gloria. De mí se va a glorificar. Se cree o se piensa, hay algo oculto que debemos sacar a luz. Cuando vemos en desgracia, en miseria o en una enfermedad o en alguna situación muy difícil a alguien. No, queremos saber o queremos afirmar o estamos afirmando: no, es que ahí hay algo oculto, ahí hay algo malo, alguna maldición. No siempre. Podría ser, pero no siempre. Debe haber algo oculto, debemos de sacarlo. No necesariamente. Yo siempre he tenido ese cuidado. No todo es demonismo. No todo es pecado. Nunca olvido eso, y eso me ha servido para no hacer lo mismo con nadie. A puras penas comenzaba el ministerio. 3 meses, 2 meses de haber iniciado la obra, y caigo enfermo y quedo postrado. Y el primer pastor que me visitó en mi vida, que no era ni mi propio pastor, pero un primer pastor que me visitó en mi vida, me fue a señalar y me dijo: confiesa su pecado, me dijo. Me llegó a dar el tiro de gracia, le llamo yo. Y aunque así fuera, ¿quién es él o quién soy yo para decirle a usted que confiesa su pecado? Ese es tu problema. Y maestros de la administración al alma, que saben de que es el creyente el que tiene que confesar, es el creyente el que tiene que arrepentirse, si no, no sirve. Porque yo puedo saber su problema, pero si yo lo induzco a usted a que usted saque ese problema, no hace efecto, porque no es así la obra. Es usted el que tiene que. El Señor hizo todo, pero no pudo hacer lo que Él tenía que hacer.
El Señor puede agarrar tierra en su mano, escupir con su otra manita, hacer el lodo, venir y juntarlo al ciego, o como se llame, su problema, su debilidad, su desgracia, su miseria, su enfermedad, y decirle: ve y lávate. Pero Él no puede ir por usted. Eso es lo único que tienes que hacer, ciego. Ve y lávate. Y ni siquiera le dijeron: vas a regresar viendo, ni le dijeron: te voy a hacer ojos nuevos, que eso fue lo que pasó. Entonces se puede ver todo esto si no hay obediencia. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado, pero no hemos sido obedientes? ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Increíble, si no hay obediencia, todo lo demás, el cielo se puede mover, pero si no hay obediencia. Amén. Note la diferencia. Juan 9:3. Juan 9:3. Se me fue el tiempo. Respondió Jesús: qué lindo esto. Usted que anda con culpas, ¿usted cree que es responsable del problema de la enfermedad de sus hijos? Oiga, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Job, capítulo 1, muy similar. Job, capítulo número 1, versículo 1, dice así, y aquí es Dios quien está hablando: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No cree usted que es igual que el versículo 3 de Juan 9? No, no es que pecó este, ni tampoco sus padres. Ante tal experiencia, esa manera de pensar fracasa por completo al ver estos dos versículos. ¿Está comprendiendo? Voy a terminar con esto. Job fue un hombre que no luchó por su derecho. Sino aún más luchó por su Dios. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios: esto es injusto, Señor? Job luchó por Dios, renunció a su derecho. Y nadie de nosotros ha estado como este hombre. Y él, en ese estado, se postró y adoró a Dios. Algo similar en la vida de José. Deje de creer que Dios lo ha castigado, porque Dios no lo ha castigado. Deje de pensar que usted pecó. De seguro, por esta palabra, usted no pecó. Deje ya de creer que sus padres lo han maldecido. No, sus padres no lo han maldecido. Si usted está en Cristo, no ha habido ninguna maldición sobre su vida, porque el Señor lo ha guardado, como guardó la descendencia del Mesías, como guardó al pueblo de Israel. Amén. Concluyo. Cuando te llega la luz, o sea, la revelación, que en ese ciego
lo que sea, se manifiesten las obras de Dios. Así, el ciego se convierte en ejemplo, testimonio maravilloso del poder de Dios. Usted y yo debemos de ser un testimonio maravilloso del poder de Dios. El proceso curativo no solo depende de una palabra de Jesús, sino que va ligado a una acción. La palabra de esta noche puede ser maravillosa y linda, pero va ligada a una acción. Ve al estanque de Siloé, porque de nada sirve que haya lodo de Dios si no hay una obediencia. Padre, gracias, Señor, porque hay aguas para limpiarte, Naamán. Hay aguas para limpiarte, ciego. No has pecado tú, de seguro. Ni tampoco han pecado tus padres. No, posiblemente no sea una maldición ancestral, y aunque así fuera, tu obediencia a esas aguas te van a quitar la ceguera de nacimiento. El ciego recibió la indicación, fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, bienaventurado aquellos que creen al enviado, hermano. Dichosos. Y a los enviados del enviado, tierra y saliva, uno de ellos, Eliseo, el enviado de Dios, Eliseo, y el enviado de Dios envió a Naamán a lavarse al río Jordán. El enviado de Dios, Cristo el Mesías, envió al ciego. Pero antes de enviarlo, estaba revelando quiénes serían enviados y qué harían los enviados. Hermano, solo es de creer a la palabra. Por eso en esta noche, hermano, libérate de esa culpa. ¿Cuántos hemos andado cargando toda nuestra vida? Regresa viendo, hermano. Ese es el todo del enviado. Que regrese viendo. Tendrás oposición, ya lo vimos al principio, tendrás oposición. Te van a interrogar, te van a avergonzar. Pero tu respuesta será como la de este hombre. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa verdad nadie me la puede quitar, hermano.
Aleluya, Señor, gracias. Gracias. Hermano, sé libre. Mira. Seamos como Job. No reclamo derechos, defiendo a Dios. No me importa lo que pase en mi vida o en los míos. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y solo beneficios he recibido de Él. Si me pasa algo, yo me lo merezco. Y si no me lo merezco, Dios no es injusto, Él sabe por qué. De seguro Él se quiere glorificar en mí. Él quiere que yo sea su testigo de ese poder, de esa gracia y de esa misericordia. Gracias.